Esta transmisión. Continuamos escuchando a nuestros candidatos. El aplauso fuerte, la recibimos a ella, Carolina Cose. Gracias, Paysandú. Gracias, Paysandú. Heroica Paysandú. Artigas decía, cuando venía para acá, me voy al centro de mis recursos. Y estaba hablando de este lugar y de este pueblo. Las fuerzas conservadoras, las fuerzas del retroceso, están tratando de convencer a todos los uruguayos, no a los frente amplistas, a todos los uruguayos, de que no hemos hecho nada por el país y de que tampoco hay esperanza. Nos están tratando de convencer de eso y están utilizando expresiones como que no hay agenda, como que se estancó, como que el país está entumecido, como que los uruguayos estamos adormecidos. Y yo le preguntaría a las chiquilinas de jóvenes a programar, que se anotaron, había un cupo de 500 y lograron que pasara a 700, si se sintieron adormecidas. Le preguntaría también a los estudiantes del interior, primeros profesionales de sus familias, gracias al esfuerzo de la Universidad de la República, ahora acompañado por la UTEC, si están adormecidos. Preguntaría acá nomás, en Paysandú, a los que se están formando en el Instituto Tecnológico para las Técnicas Alimentarias o en el Tecnólogo de Química. Les preguntaría si están adormecidos. Les preguntaría a los empresarios que hace un par de días nomás colmaron la sala IDEA de Antel cuando el gobierno presentó su proyecto de generación de proveedores para UPM. ¿Estarían adormecidos? O le preguntaría a todas las mujeres que marchamos el 8 de marzo qué tan entumecidas estábamos. O a los jóvenes que van a llenar 18 de julio, el día de la Marcha de la Diversidad, esa fiesta multicolor que reivindica el derecho de ser como una quiera, en momentos en los cuales andan dando vueltas en América la intolerancia y las amenazas. O se le puede preguntar también a los que en mayo vamos a marchar en silencio, pidiendo memoria, pidiendo justicia, si están adormecidos. O también se le puede preguntar a los 9.000 jóvenes que hace una semana se anotaron para ayudar. O a los escolares de todo nuestro país cuando hacen explotar las Olimpiadas de Robótica del Plan Ceibal, presentando sus proyectos con maestros y profesores que se ponen los proyectos a los hombros. O le podemos preguntar también qué tan adormecidos están estudiantes y docentes de todo el país que en 2018 generaron 1000 clubes de ciencia en todo el país. Sí, señor. Y si no se puede, si no llegan a ninguna respuesta en el Uruguay, pueden preguntar en el exterior. ¿Por qué no le preguntamos a la Organización Internacional de Energías Renovables por qué Uruguay la presidió durante todo el 2018? ¿O por qué los 9 países más digitalizados le han ofrecido el 2019 la presidencia a Uruguay? Y si no, se le puede preguntar a Google, ¿por qué decidió hacer un proyecto de cable submarino de 12.000 kilómetros atravesando todo el océano con la empresa pública de un país adormecido? De ahí venimos de ahí y estamos aquí porque el Frente Amplio respondió en su conformación y en su acción a una necesidad popular y colectiva. Y ahora tenemos de vuelta un programa único que, como decía nuestro general Sereñi aquel 26 de marzo, la gran diferencia, decía el general, es que nuestro programa no es un enganche electoral. Él decía, son las ideas y las cosas que vamos a realizar. Y vaya si las hemos realizado. Sí, el Frente Amplio logró
ha logrado una nueva época para el Uruguay, ha forjado una nueva época para el Uruguay y lo va a seguir haciendo. Nuestra bandera es muy grande y al abrigo de nuestra bandera, para todos y para todas, se encuentran los pilares fundamentales del desarrollo humano: el trabajo, la cultura, la libertad. Dice la canción: de bandera la ilusión y preparando la acción. Y es así, con esta mirada al futuro y con nuestros programas, que yo quiero proponer una segunda generación de cambios. Una segunda generación de cambios que no es borrar y empezar de vuelta. Es tomar todos los avances que hemos logrado y agregar, sumar, integrar para transformar. Para transformar primero la forma de gobernar, que podrá estar soportada sobre 4 pilares. 1, orientación a proyectos, donde el centro sean los temas y no las instituciones. 2, agilidad en la toma de decisiones políticas, y para eso las mismas deben ser tomadas con información y con evidencia. 3, aprovechar las condiciones competitivas que hemos generado para Uruguay. Por ejemplo, integramos el D9, el grupo de los países más digitalizados. Usemos eso en los despliegues del gobierno. Hay 2 cosas que tenemos que concretar. 1, consolidación de los datos del Estado. 2, usar Internet de las cosas en todas las acciones donde sea posible. Y por último, 4, separar en nuestro análisis las disciplinas de lo administrativo. Cuando hacemos el análisis de un tema, separar el tema de lo administrativo, porque la disciplina es qué queremos hacer, lo administrativo es cómo. Por lo tanto, si vamos a analizar los temas, estos deben ser los ejes que nos alumbren, que nos guíen para el análisis. Yo quiero conversar sobre algunos temas con ustedes hoy. No todos los temas. Y entiendo que en todos los temas que podamos tratar hemos tenido grandes avances. De lo que quiero hablar hoy es de lo que resta por hacer. No voy a hablar de todos los temas y en cada tema tampoco voy a hablar de todas las cosas, pero quiero compartir algunas cosas con ustedes. Hablemos de la libertad, uno de nuestros valores más importantes. Si hablamos de libertad, tenemos que hablar de seguridad. Y en seguridad hay 2 cosas fundamentales que creo que nos tienen que soportar: ejercer la autoridad y desestructurar la violencia. Porque las desigualdades estructurales legitiman las violencias. Las desigualdades de género, las desigualdades de condición social, las desigualdades territoriales, de edades, las desigualdades que provienen de diferentes orientaciones sexuales, las desigualdades por las discapacidades, todas esas desigualdades, las desigualdades de género, pueden ser el cimiento de la construcción de una sociedad cada vez más violenta, más competitiva, más excluyente. Por lo tanto, hay razones infinitas de justicia para luchar contra la discriminación, pero también hay razones de eficiencia. Nadie puede quedar por el camino. Nadie puede quedar por el camino. Tenemos que mejorar la redistribución de la riqueza, sí, todo el tiempo, pero también tenemos que trabajar para encontrar otros modos de relacionarnos entre nosotros. Ni una menos es una consigna, sí, pero también es un compromiso. Tenemos un gran avance, que es la Ley contra Violencia de Género, que se tiene que cumplir. Y hay algunos aspectos que quiero proponer. El artículo 21 de la ley promueve llevar un registro de las situaciones de los niños, de las situaciones cuando se detectan situaciones de violencia doméstica en el hogar. Propongo usar nuestras ventajas competitivas de estar inmersos en el mundo digital y la consolidación de los datos para hacerlo, porque podemos dar también, estamos en condiciones de dar un salto cualitativo en la atención a la infancia, porque todo problema de la infancia es un problema de la familia. Y en ese sentido propongo reordenar y unificar
todos los programas de atención a la infancia que tenemos. Propongo crear un único fondo de atención a la infancia y a la pobreza para que podamos integrar nuestros esfuerzos y ser más efectivos. El artículo 26 de la Ley contra la Violencia de Género habla de la promoción de códigos de ética contra la discriminación. Propongo que en todos los recursos de comunicación estatal, como facturas, recibos, plataformas, incorporemos de manera permanente mensajes contra la discriminación y contra la violencia. Y el artículo 23 de la ley habla de oportunidades de trabajo para las mujeres víctimas de violencia doméstica. Este es un tema importante, el trabajo. Y quiero hablar un poco más en general. Nuestras políticas sociales, sin duda, han sido un alivio para la indigencia y han contribuido a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Pero si no son acompañadas por una inclusión efectiva en el mundo del trabajo, no vamos a lograr efectos perdurables, profundos, sostenibles. Si no acompañamos, si no consustanciamos la política social con la política productiva, no vamos a hacer algo sostenible. Porque si no lo hacemos y la gente está sin trabajo, se mueve en círculos y que no puede romper. Es el trabajo lo que permita que se rompan esos círculos y se produzcan ascensos sociales. Y por eso es tan importante la autonomía económica de las mujeres. Es más difícil, porque es más difícil incorporar un proyecto productivo en una agenda redistributiva que incorporar un proyecto de redistribución en una agenda productiva, como decía Evans, y de ahí el rol central del trabajo en la dignidad humana y en el desarrollo de nuestro país. Y por eso la política económica deberá incorporar nuevos componentes. Una activa política contracíclica, con una fuerte promoción de la inversión pública en infraestructura. Y para eso propongo crear incentivos para desarrollar el mercado de capitales minorista y ciudadano, para generar instrumentos que apalanquen la inversión pública sin afectar el déficit fiscal. Propongo potenciar mucho más el poder y la capacidad de las compras públicas del Estado. Propongo introducir una lógica de desarrollo que nos permita, con ciertos márgenes, pasar de la lógica de cuentas individuales a la lógica de cuenta país. Propongo también profundizar nuestra política de atracción a inversiones, que son fundamentales, pero se han desarrollado en un paradigma que se puede enriquecer. Se puede enriquecer saliendo a buscar proactivamente inversiones. Otro aspecto central en el trabajo es el lugar que le demos al medio ambiente. Efectivamente, nuestro modo de producción tiene límites en términos del medio ambiente, límites en la forma de manejar los recursos naturales. Y esos límites tienen una normativa vigente, hay que hacerlos cumplir. Propongo la generación de un proyecto de monitoreo, fiscalización y control de esos límites. Y aquí, Internet de las cosas y nuestras capacidades nacionales serán de gran ayuda. Pero además de límites, el medio ambiente puede encarar oportunidades. En vez de una traba, se puede convertir en una oportunidad. Oportunidad de producir productos con menos huella ecológica, con más valor. Oportunidad de que la industria transite los caminos de la economía circular. Y en ese tránsito, la cultura del consumo es clave. Por lo tanto, propongo que el Estado lidere una campaña sistemática y permanente para promover modos de consumo responsables. Y lo propongo porque ya lo hemos hecho, lo hicimos con eficiencia energética. Lo que estoy proponiendo es sistematizarlo a nivel nacional para ir logrando los cambios culturales. Propongo darle una oportunidad
a la agroecología y encarar el difícil desafío de la comercialización y la distribución. Las plataformas digitales ya nos han demostrado que se puede pensar diferente y hacer diferente. Una salud de segunda generación. Hemos hecho una reforma maravillosa en la salud y resta por hacer. Una salud con criterios, entendiendo que la salud es un proceso sostenido. Una salud que sea exigente consigo misma, para que la salud pública sea el paradigma de excelencia, de calidad. Una salud en red que aproveche las ventajas competitivas de nuestro país, integral, no para que el paciente ande pivotando entre especialistas, sino para que los especialistas rodeen al paciente. Y amable, de trato amable, recuperar el trato humano y amable. Nos pasamos hablando de formación permanente. Yo creo que todo aquel que tiene trato con pacientes necesita formación permanente para mantener la humanidad, para mantener el trato. Y en ese sentido propongo generar un proyecto nacional de rehabilitación que permita la reinserción de víctimas, por ejemplo, de siniestralidad vial, de adicciones, de alcoholismo, de violencia doméstica. No estoy hablando de un proyecto de asistencia, estoy hablando de un proyecto nacional. Hemos hecho importantísimos avances en salud bucal. Propongo sistematizarlo y generar un programa nacional integral de salud bucal, con especial énfasis en los extremos de la vida, la infancia y la tercera edad. Y propongo también crear un instituto nacional independiente del Ministerio de Salud Pública que verse sobre las técnicas y los medicamentos de alto costo. Creo además que en vivienda solo voy a nombrar una cosa. Hay mucho para hablar en vivienda y nuestro programa es riquísimo en ese sentido. Y es central por la dignidad y es central por la generación de trabajo. La tecnología contemporánea es imparable hacia la vivienda. Por lo tanto, es importante que estemos alineados con eso, pero al mismo tiempo que reconozcamos algunas cuestiones muy valiosas de Uruguay, con materiales que ya tenemos disponibles. Me refiero a la madera. El procesamiento mecánico de la madera debe ser nuestra prioridad. Y la innovación no se puede parar en la puerta de las disciplinas. Todas las disciplinas tienen que atender este tema. Y la madera requiere innovación. Y además tenemos un capital casi olvidado de innovación, que son los ladrillos. El ingeniero Dieste, hace muchos años, se mandó terrible innovación sobre los ladrillos. Tenemos que continuar eso. Por lo tanto, propongo que la Agencia Nacional de Investigación y de Innovación tenga un área específica de innovación para la vivienda, para la madera, para los ladrillos. Y si estoy hablando de innovación, permítanme hablar un poquito de educación. Central en el cambio de paradigmas. Al igual que en la salud, necesitamos trabajar para que el paradigma sea que la educación pública es lo mejor, es la excelencia. Y miren lo que nos está pasando. Se ha avanzado muchísimo, pero miren lo que nos está pasando. De todos los niños y niñas del Uruguay, el 83% va a la educación pública. De ese 83%, solo el 7% tiene algún padre con formación universitaria. Sin embargo, del restante 17% que va a las escuelas privadas, el 40% tiene algún padre con formación universitaria. Esto nos indica que está habiendo un cambio en nuestro imaginario. Y además tenemos que reconocer que la estructura familiar cambió y nuestra sociedad está cambiando. Y con la nueva estructura familiar y con las cosas que nosotros queremos promover, trabajo para todos, trabajo para las mujeres, con esa nueva estructura familiar, el esquema de 4 horas
está demasiado tensado. Por lo tanto, propongo pasar el 100% de las escuelas a 7 horas. Y creo que eso se puede hacer sin encarar la construcción masiva de nuevos locales. Creo que se puede hacer con una muy buena articulación con los recursos educativos que ya están en el territorio, con el deporte, con el arte, con la tecnología, con el entretenimiento y una readecuación de las clases extracurriculares. La enseñanza técnica en un mundo cuyo trabajo no va a parar de cambiar. La enseñanza técnica es fundamental. El trabajo del futuro no solo cambia en su calidad, sino que cambia en su organización. Y por lo tanto, la educación y la producción tienen que estar juntas en el pensamiento de la enseñanza técnica. Propongo la realización de un proyecto educativo para una matriz productiva de nuevo tipo, en el que intervengan UTU, INEFOP, los ministerios de la producción, el PIT-CNT y el empresariado. Y sin lugar a dudas, para la educación, un Ceibal de segunda generación. Un Ceibal de segunda generación en momentos en que todo está cambiando en el mundo. Un Ceibal de segunda generación que, integrando a los docentes, no estoy diciendo dándoles clase de informática, que me parece muy importante, sino integrándolos, les permita a los docentes la cabal comprensión de los desafíos del futuro, de los desafíos del trabajo del futuro, la cabal comprensión de con qué herramientas cuentan para ubicar en eso, para encuadrar en eso su capital docente, que es lo más importante. Un Ceibal de segunda generación que puede ser de gran ayuda en muchos aspectos. Nos preocupa que los jóvenes abandonen la educación media. Nos preocupa, ¿verdad? Bueno, reconciliémoslos con la sorpresa. Y yo creo que un Ceibal de segunda generación puede ser un aporte impresionante para que los jóvenes se encuentren todos los días con la sorpresa de descubrir la tecnología en sus vidas cotidianas. Compañeros, siempre nos anima el anhelo de transformación. Está en nuestras raíces. Y tenemos que encararlo con valor, con el mismo ánimo que tenemos acá, con el mismo ánimo de lo que fue la heroica Paysandú. Pero esta vez el pueblo no se va a quedar solo, porque somos nosotros, somos todos nosotros. La tarea más importante, compañeros, compañeras, de acá a junio, es recorrer y movilizar todo el Uruguay. Convocar a todos y a todas a que voten, porque el Frente Amplio necesita el mayor respaldo posible para concretar el Uruguay del futuro. No estamos buscando ganar porque sí. No estamos buscando acumular victorias. No se trata de satisfacer egos. Se trata de que estamos en un verdadero cruce de caminos. Por un lado, las fuerzas conservadoras que nos quieren llevar al retroceso, que tienen una mirada limitada. Y por otro, una fuerza transformadora, con los pies en la tierra y la mirada en el futuro. Tenemos todo, compañeros, para dar un salto cualitativo hacia nuestro lugar en el mundo. No permitamos que el miedo lo convierta en un salto al vacío. La fuerza transformadora de cambio no tenemos que ir a buscarla a ningún lugar. Está aquí entre nosotros, está en lo que nos une, está en la gesta que nos trajo hasta acá y en el futuro que nos espera. Así es, compañeros. Y con Benedetti les digo, la historia resuena sonora su lección en una campana. Para gozar del mañana hay que pelear el ahora. Con nuestro puedo y nuestro quiero, vamos juntos, compañeros y compañeras.
El aplauso para Carolina Cose. Fuerte el aplauso para nuestra candidata Carolina Cose.